¿Qué tal? Mi nombre es Julieta Anzola, soy arquitecta de soluciones para Argentina, Uruguay y Paraguay. Y vamos a estar viendo el módulo de seguridad de la infraestructura. Algunos de los temas que vamos a estar tocando hoy son las NACLs y los security groups, estos recursos que tenemos a disposición para asegurar a nivel de subredes y de instancias. Vamos a ver los servicios que tenemos para lo que es protección del perímetro de nuestra infraestructura, AWS WAF, Shield, Network Firewall, el Resolver DNS de Route 53. Tenemos también nuestro gestor de firewall, que es Firewall Manager, y vamos a ver este nuevo servicio que se anunció en el último reInvent, AWS Verified Access. Comenzamos con las Network Access Control List o NACLs y Security Groups. Un Security Group es un firewall virtual que controla la entrada y salida de tráfico de los recursos de AWS y las instancias de S2. En este caso podemos especificar reglas de tipo allow y es un firewall conectado, lo que significa que cuando nosotros establecemos en una regla un tráfico de entrada, se permite también que exista el mismo tráfico de retorno. ¿Sí? Acá podemos ver una arquitectura muy simple donde tenemos nuestra VPC, una subnet pública donde vamos a tener nuestro web server y una subnet privada donde vamos a tener nuestra base de datos. A nuestras instancias, tanto al web server como a la base de datos, le vamos a tachar estos security groups. Y como podemos ver en la tablita, los datos que vamos a poner en estas reglas tienen que ver con el protocolo, el puerto y el source, desde donde vamos a permitir el tráfico. En este caso, en nuestro web server tenemos una regla de entrada con el protocolo TCP en el puerto 443 y 80 y admitimos el tráfico proveniente desde Internet. Esto es a modo de la presentación. En realidad, la recomendación siempre es tener un balanceador de carga, una distribución de CloudFront y no nuestro web server expuesto directamente a Internet. Pero bueno, en este caso, a modo de la presentación, lo podemos ver así. Y en el caso de nuestra base de datos, vamos a tener en nuestro Web Security Groups como source, o sea que en nuestra base de datos vamos a estar aceptando en el puerto 3306 el tráfico proveniente solo de las instancias que tengan este Security Group asociado, el Web Server Security Group. Luego tenemos las NACLs o Network Access Control List, que son otra capa de seguridad que actúa como firewall, en este caso sin estado, a diferencia de los security groups, y a nivel de subred. ¿Qué quiere decir esto? Los security groups, como vimos, atachan a una instancia, es decir, que las reglas que nosotros establecemos en este security group van a afectar solo a la instancia que tengan ese security group. En el caso de las NACLs, van a nivel de subred, entonces toda esta subred, todas las instancias que estén dentro de la subred que afecta a esta NACL van a recibir estas reglas, ¿sí? Una ACL consiste en un número de reglas que AWS las va a evaluar en orden. Ahora lo vamos a ver en el cuadrito. Las evalúa en orden empezando desde el que tiene la menor numeración para determinar si el tráfico es permitido para la entrada o salida en cualquiera de estas subredes que asociamos a esta ACL. En este caso, otra diferencia con los security groups es que soporta tanto allow como deny explícito, ¿sí? Vamos a poder bloquear tráfico. Y dijimos que era sin estado, a diferencia de los security groups. Esto quiere decir que el tráfico de retorno debe ser definido explícitamente, ¿sí? Acá podemos ver, por ejemplo, que tenemos una regla que nos permite todo el tráfico proveniente desde Internet. Y ahora vamos a pasar a ver cómo funcionan en conjunto. La recomendación siempre es utilizar en conjunto los security groups y las NACLs para realizar microsegmentaciones, proteger puertos, proveer distintos niveles de aislamiento y proteger el tráfico e incluso, como les decía, poner denies explícitos. En este caso, vemos la misma arquitectura, tenemos nuestra instancia en la subnet pública con nuestro web server y en la privada con nuestra base de datos. En primer lugar, nuestro security group del web server va a permitir la salida hacia la base de datos. Luego vamos a tener a la NACL que permite el tráfico entre las subnets. Teníamos a nuestro security group de la base de datos que permitía la entrada del tráfico proveniente de nuestro web server. Y finalmente, nuestra NACL que debemos explícitamente
poner el tráfico de retorno hacia la subnet, ¿sí? De esta manera funcionan en conjunto estos dos recursos. Pasamos ahora a lo que es protección del perímetro. En AWS tenemos distintos servicios. Hoy vimos en un slide que presentaron en el primer módulo los diferentes servicios que tenemos dentro de AWS dedicados a diferentes áreas. En este caso, para lo que es protección del perímetro, tenemos servicios como Shield en sus versiones estándar y advanced, nuestro Web Application Firewall, AWS WAF, nuestro firewall nativo, AWS Network Firewall, y el resolver de DNS que funciona con Route 53. Ahora vamos a ir viendo un poquito más en detalle cada uno de estos servicios, comenzando con lo que es AWS Shield, este servicio para lo que es protección de denegación de servicio. Como les dije, viene en dos versiones, estándar y advanced. En el caso de estándar, funciona en la capa de red y transporte, en la capa 3 y 4 del modelo OSI, y nos proporciona una protección de manera automática y sin costo adicional para distintos servicios como CloudFront, Route 53, Elastic Load Balancing. Esto quiere decir que si nosotros desplegamos una distribución de CloudFront o un balanceador de carga en nuestra infraestructura, ya va a estar protegido por default con este servicio de Shield estándar. Luego tenemos la versión Advanced. En este caso ofrece una protección mucho más completa y personalizable contra ataques de denegación de servicio de mayor complejidad. Actúa tanto en la capa 3 y 4 como en la capa de aplicación, la capa 7 del modelo OSI. En este caso, Shield Advanced proporciona un enfoque más exhaustivo que incluye la detección y mitigación de estos ataques en las diferentes capas, como inundaciones de tráfico, ataques dirigidos a aplicaciones específicas. Y tiene algunas características, como por ejemplo que nos incluye las funcionalidades básicas del servicio de WAF y de Firewall Manager sin costo adicional. Además tiene un equipo de respuesta dedicado que está 24/7, que nos va a ayudar de manera tanto proactiva, analizando nuestra infraestructura, y de manera reactiva en caso de que recibamos algún tipo de ataque. Y tenemos la posibilidad de tener una protección de costos, es decir, que si nosotros recibimos un ataque y nuestra infraestructura crece para poder absorber este ataque, tenemos 10 instancias corriendo y pasamos a raíz de un ataque a tener 100 instancias corriendo, podemos, abriendo un ticket, solicitar un reembolso de este costo en el que tuvimos que incurrir para poder afrontar este ataque. Les voy a mostrar un poquito en una arquitectura básica, donde tenemos dos zonas de disponibilidad. Tenemos una VPC con dos zonas de disponibilidad. ¿Perdón? ¿Alguien habló? Continuamos. Sí, nomás ahora reviso. A ver quién habló. Y la muteo. Okay. No hay problema, continuamos. Como les decía, tenemos nuestra VPC con las dos zonas de disponibilidad. Tenemos nuestras subnets públicas, donde vamos a tener un balanceador de carga. Luego en las subnets privadas tenemos nuestras instancias atachadas en un auto-scaling group. Tenemos nuestras bases de datos. Como primer punto, mencionamos que tenemos nuestros security groups que actúan a nivel tanto de servicio, nuestro balanceador, como instancias en el caso de nuestros servidores. Luego tenemos la protección contra ataques de negación de servicio. Tenemos nuestro Shield Advanced, que lo vamos a ubicar enfrente de nuestro balanceador de carga, que dijimos también que viene con las funcionalidades básicas de el WAF, nuestro Web Application Firewall. Luego tenemos los puertos que vamos a habilitar para que circule nuestro tráfico, y tenemos en el perímetro de nuestra VPC podemos colocar un endpoint de Network Firewall para proteger nuestro tráfico en un punto, digamos, de nuestro perímetro. Por ejemplo, en este caso el tráfico ingresaría a través de Internet Gateway, pasaría por este endpoint, y recién ahí vamos a verificar si permitimos o no ese tráfico hacia nuestra infraestructura, y lo mismo para analizar el tráfico de salida.
Sí, un comentario ahí relacionado a lo que es los puertos. Uno tiene la posibilidad de hacer end-to-end encryption y pasar de, o sea, 443 hacia las instancias, pero si las instancias por alguna razón no soportaran TLS, si no le pudiéramos configurar el cifrado en tránsito, podemos hacer lo que se llama TLS offloading, que básicamente es meter el certificado de Certificate Manager directamente sobre el balanceador de carga, que todo el tráfico que pasa por internet sea cifrado hasta el balanceador de carga, y como el balanceador de carga está dentro de la VPC, el tráfico desde el balanceador hacia las instancias de EC2 es privado y está auditado por SOC 2 de que el tráfico no puede ser inspeccionado gracias al hardening que tienen los supervisores. Entonces es un muy buen mecanismo compensatorio si una aplicación vieja no soporta lo que es el TLS o si tal vez por performance prefieren no hacer TLS. Sigan más. Gracias, Darío. Continuamos con AWS WAF. Este servicio, dijimos, es un Web Application Firewall que nos protege en la capa 7, nos ayuda a proteger nuestras aplicaciones web contra ataques maliciosos y tráfico no deseado. Nos permite agregar una capa de protección contra ataques comunes como inyección de código SQL, cross-scripting y demás. En este caso, AWS WAF tiene integración de manera nativa con distintos servicios como distribuciones de Amazon CloudFront, con API Gateway, nuestro balanceador de carga, un endpoint de AppSync, un user pool, como vimos en el módulo anterior, de Amazon Cognito. En este caso es un servicio totalmente administrado por AWS, es decir, que escala de manera automática, no se tienen que preocupar por la infraestructura, el pago es por uso y tiene la capacidad de tener reglas personalizadas, de utilizar reglas administradas por AWS o provistas por nuestros partners. Ahora vamos a ver un ejemplo de estas reglas. AWS sin costo adicional ofrece reglas gestionadas que se pueden activar directamente, como ven ahí, con un botón y comenzar a utilizarlas. Tenemos reglas que son las que recomendamos, que tienen que ver con la lista de reputación de IPs para bloquear IPs asociadas a bots conocidos, IPs anónimas. Tenemos el Core Rule Set, que nos ofrece protección contra ataques del top 10 de vulnerabilidades conocidas. Y también tenemos otro tipo de reglas que tienen que ver con tecnologías, por ejemplo, para sistemas operativos Linux o Windows, para aplicaciones que usen PHP, bases de datos SQL y demás. Como les mencionaba, también tenemos las reglas gestionadas que ofrecen nuestros partners. Estas reglas sí tienen un costo adicional, ya que se adquieren a través del marketplace de AWS. Una vez que ustedes se suscriben ahí como figura, les va a aparecer el botón para activarla y comenzar a utilizarla. Hay varios proveedores que ofrecen distintas reglas como Cisco, Fortinet y nuestros partners más conocidos. La suscripción es muy simple y también su utilización. Otra de las características de AWS WAF es el control de bots. Esto nos permite tener una visibilidad de cómo los bots están accediendo a nuestra aplicación, ver qué tipos de bots están accediendo, en qué categoría están. Y además podemos limitar la actividad de estos bots bloqueando su acceso o, por ejemplo, podemos decidir enviarles un captcha para validar si es legítimo o no. Además, podemos usar los tags o etiquetas de estos bots para administrar el comportamiento y redireccionarlos quizás que pasen por otra regla de WAF o directamente bloquearlos. Nos permite además tener visibilidad y tenemos un dashboard donde vamos a poder evaluar de manera más visual qué tipo de control estamos teniendo con estos bots, supervisar el tráfico, comprender cuánto tráfico estamos recibiendo de cada tipo de bots, los vamos a dividir por categorías. También tenemos las etiquetas o tags que podemos utilizar para controlar la actividad, como les decía, de estos bots, bloqueando bots que, por ejemplo, no nos interesa que un bot de Twitter venga y nos haga un crawler en nuestra web, pero sí queremos permitir que un bot de Google lo haga para que nos puedan encontrar. Entonces, son muy útiles estas etiquetas para eso. Otra de las características, una de las últimas características que agregaron a AWS WAF tiene que ver con la prevención de fraude en la creación de cuentas. En este caso, nos ayuda a proteger nuestra página de inicio de sesión
contraataques de relleno de credenciales, intentos de fuerza bruta y otras actividades de inicio de sesión anómalas. ¿Y cómo funciona? Bueno, esto lo que hace es supervisar de manera continua las solicitudes que nos van llegando en busca de actividad que detectamos como anómala y las bloquea de manera automática a estas solicitudes sospechosas. Y para bloquear estas solicitudes lo que hace es, se basa en reglas de reputación y de riesgo para proteger nuestras páginas contra, como les decía, el uso de credenciales robadas, dominios de correo electrónico que se marcaron como desechables. Y además pues, tiene la capacidad de utilizar desafíos CAPTCHA para identificar y responder a bots sofisticados que quieren hacer este tipo de intrusiones. Además tenemos, bueno, los logs de AWS WAF. Ahí tenemos un dashboard por default. Se pueden utilizar distintas herramientas para visualizarlo. Acá hoy les traje para mostrarles una solución que forma parte de la librería de AWS, que es una solución que está basada en OpenSearch, que se despliega en minutos con un template de CloudFormation. Después, cuando le pasamos los slides, van a poder acceder al link para poder verla. Y con esta solución van a poder desplegar un clúster de OpenSearch y van a poder tomar los logs, llevarlos a este dashboard, personalizarlo y tener visibilidad del tráfico que están recibiendo, de dónde viene, qué es lo que bloquean, qué es lo que dejan pasar y demás. Realmente es muy útil. Ahora vamos a ver una breve demo de cómo crear una web ACL. Vamos a elegir la región donde la queremos crear. Vamos a ponerle un nombre a nuestra web ACL. Luego vamos a tener que elegir si va a ser para una distribución de CloudFront, si se va a integrar con alguno de los servicios que mencionamos. En este caso vamos a elegir el Application Load Balancer. Nos va a listar los balanceadores que tengamos disponibles y lo podemos agregar. Luego vamos a poder elegir las reglas que les mencionaba, las reglas administradas por AWS o suscribirnos a alguna de las reglas de nuestros partners. En este caso vamos a ir seleccionando alguna de las administradas por AWS, como les mencionaba, listas de reputación de IP, Core Rules Set, con el top 10 de vulnerabilidades conocidas, algunas de tecnologías como Linux, PHP, bases de datos SQL. Y luego tenemos las administradas por nuestros partners, como F5, Fortinet y demás. Una vez que seleccionamos esto, podemos elegir la acción, bloquear o permitir. Podemos elegir enviar los logs a CloudWatch y para poder tener estas métricas. Y una vez que revisamos esto, creamos nuestra web ACL. Esto toma unos minutos y vamos a poder ver que nuestra web ACL fue creada con éxito y comenzar a utilizarla. Continuamos ahora sí con el servicio de Network Firewall. Como les decía, es el firewall nativo de AWS. Es un servicio administrado por AWS, es decir, que ustedes no se van a tener que preocupar por la infraestructura o escalar o la cantidad de servidores que necesitan para que este servicio escale. Funciona a nivel de red y nos permite definir reglas de seguridad para filtrar el tráfico de red entrante y saliente en función de diversas condiciones que podemos establecer, como por ejemplo direcciones IP, puerto, protocolo y otros atributos de tráfico. Nos permite implementar y gestionar fácilmente y en tiempo real la prevención y detección de intrusiones y, como les decía, escala automáticamente con el tráfico, lo que nos va a garantizar una alta disponibilidad. No necesitamos hacer un compromiso inicial, solo pagamos por lo que usamos y es un motor de reglas totalmente flexible con reglas de IPS gestionadas y estas reglas se pueden definir con lenguaje de Suricata o Snort. ¿Y cómo funciona? Bueno, por un lado tenemos, hoy hablábamos del modelo de responsabilidad compartida, por un lado tenemos la parte de AWS. En este caso, AWS se encarga de administrar la infraestructura del servicio. Como les decía, va a escalar automáticamente con el tráfico, con un rendimiento de hasta 100 GB por segundo. Además, AWS gestiona la afinidad entre zonas de disponibilidad
y simetría de sesión para garantizar justamente mantener esa sesión, y ofrece un SLA del 99,99%. Ahora bien, por el lado del cliente, ustedes lo que van a tener que hacer es desplegar un endpoint de este servicio en su VPC, donde va a pasar el tráfico antes de ir a nuestros recursos o salir de nuestros recursos. Y además debemos crear las políticas y las reglas que vamos a establecer para que se analicen en ese tráfico y nos digan qué hacer en caso de encontrar una coincidencia. Por ejemplo, si queremos que se bloquee el tráfico, que se redireccione o que se permita pasar. Las reglas que les mencioné se pueden crear a través de la consola, la línea de comandos o un template de CloudFormation, y como les mencioné son compatibles con Suricata. A la hora de desplegar, vamos a ver ahora un poco la arquitectura. Tenemos principalmente dos maneras de hacerlo. Podemos hacer una inspección de seguridad distribuida o una inspección de seguridad centralizada. En el caso de la inspección de seguridad distribuida, lo que vamos a hacer es desplegar un firewall endpoint en cada VPC donde tengamos la carga de trabajo que queremos proteger, como lo vemos en el diagrama. Vamos a tener un ejemplo: el tráfico va a entrar a través de nuestro Internet Gateway, va a pasar por nuestro Firewall Endpoint, donde el servicio de Network Firewall va a aplicar estas reglas que establecimos y va a permitir o no el tráfico hacia la instancia destino. En este caso podría ser la instancia 1, y lo mismo si el tráfico quisiera salir de esa instancia hacia Internet. En este caso, ¿por qué es distribuido? Porque estamos desplegando un endpoint en cada una de las VPCs que queremos proteger. Luego tenemos lo que es inspección de seguridad centralizada. En este caso, este es otro modelo donde lo que hacemos es desplegar una VPC dedicada a lo que es inspección. En esta VPC vamos a establecer nuestro firewall endpoint y vamos a utilizar AWS Transit Gateway para redirigir este tráfico, y vamos a poder hacer inspecciones, por ejemplo, norte-sur, conexiones provenientes de Internet o una VPN, un site-to-site que tengamos con nuestro on-prem. Ese tráfico va a pasar por la VPC donde tenemos nuestro balanceador de carga, va a ir hacia Transit Gateway, y Transit Gateway lo que va a hacer es redireccionarlo a nuestra VPC de inspección, donde tenemos el endpoint de firewall. El servicio de Network Firewall va a analizar según las reglas que establecimos, va a redirigir este tráfico a Transit Gateway, y Transit Gateway va a ser el encargado de llevarlo finalmente a la instancia destino. Lo mismo podemos hacer inspecciones este-oeste si queremos comunicar instancias que están en dos VPCs. Nuevamente el flujo es desde, por ejemplo, la instancia 1 hacia Transit Gateway, lo enviamos a nuestra VPC de inspección, se analiza y ese tráfico vuelve por Transit Gateway hacia la instancia destino, que podría ser la instancia 3. Continuamos con el siguiente firewall, que en este caso es el Resolver DNS firewall de DNS que nos va a permitir o denegar tráfico DNS en nuestras VPCs de manera centralizada. Las VPC por default tienen un Resolver DNS, que es un servicio que funciona a través de Red 53, y podemos controlar las peticiones que se hacen en el Resolver y filtrarlas de acuerdo a las necesidades que tengamos. Este también es un servicio administrado por AWS, alta disponibilidad y muy simple de configurar. En nuestra consola vamos a establecer qué tipo de dominios queremos permitir, cuál denegamos. Y es útil en los casos de control de tráfico de salida, por ejemplo, para controlar que mis instancias no logren llegar a ciertos dominios que conocemos como maliciosos. Como les mencionaba, tenemos acá también la posibilidad de tener listas administradas por AWS, o podemos cargar nuestras propias listas de dominios que identificamos como maliciosos. Podemos tener un registro detallado de todos estos eventos en CloudWatch Logs y analizar qué es lo que está pasando en nuestra VPC. Y podemos además administrar e implementar de manera centralizada estas políticas con Firewall Manager, que es el siguiente servicio que vamos a ver.
En este caso, Firewall Manager funciona para los servicios que estuvimos mencionando, AWS WAF, Shield, Security Groups, Network Firewall, DNS Firewall. Acá hay una aclaración importante que no hay que confundir este servicio de Firewall Manager con Network Firewall. Network Firewall es un firewall en sí mismo que nos permite bloquear tráfico. En el caso de Firewall Manager es un gestor, ¿sí? Donde nosotros vamos a establecer distintas políticas de manera simplificada y centralizada e implementar este control de seguridad en los distintos recursos de AWS. Este servicio está diseñado para facilitar la administración de las reglas de seguridad y políticas en entornos de donde tenemos muchos recursos y diferentes cuentas de AWS, entonces lo vamos a poder centralizar en un solo lugar. Lo que hacemos es crear políticas que van a definir el estado que queremos mantener nuestro servicio. Y si hay algún fallo, podemos hacer que haya alertas de cumplimiento y direccionarlas a otros servicios como por ejemplo Security Hub, que lo vamos a ver más en detalle en los siguientes módulos. Y en Security Hub podemos automatizar remediaciones o podemos redireccionar estas notificaciones a otros servicios. Acá un ejemplo, por ejemplo, es que podemos en nuestro Firewall Manager establecer una política que no queremos permitir el tráfico SSH, que no queremos que el puerto 22 esté abierto. Entonces, si nosotros activamos un Security Group en nuestra VPC y permitimos abrir el puerto 22, Firewall Manager va a crear una alerta de cumplimiento, lo va a enviar a Security Hub, por ejemplo, y vamos a poder remediar esta situación. Y ahora sí, para ir finalizando, tenemos el servicio de AWS Verified Access. Este servicio se lanzó en el último reInvent y nos ofrece la posibilidad de que los usuarios accedan a nuestras aplicaciones corporativas de manera segura sin necesidad de conectarse a una VPN, que esto mejora la experiencia de nuestro usuario final. Y el servicio nos ofrece la posibilidad de hacer una verificación de políticas tanto del dispositivo del que se está conectando o de los permisos que tiene el usuario para acceder a nuestras aplicaciones y verifican cada request que esta conexión se mantenga segura. Es muy útil para lo que es protección de usuarios distribuidos, administración de acceso a nuestras aplicaciones corporativas internas. ¿Y cómo funciona? En este caso podemos definir microperímetros en nuestras aplicaciones. Estas reglas se aplican, estas políticas que vamos a establecer se van aplicando aplicación por aplicación. Podemos, por ejemplo, establecer, no sé, este usuario se puede conectar a esta aplicación durante estas horas con estos permisos. Podemos requerir que tenga el dispositivo MFA o no. La recomendación siempre es que lo tenga. Además se integra con proveedores de identidad de manera nativa, por lo que pueden usar, por ejemplo, IAM Identity Center, como lo vimos en el módulo anterior, o proveedores como Okta, Azure AD y demás. Bueno, esto por mi parte. Si hay una consulta la pueden dejar en el Q&A y vamos a estar ahí respondiendo. Gracias.